Yo soy el camino, el programa del Sagrado Corazón de Jesús, donde abre su corazón para que tú entres y puedas vivir y encender tu corazón de amor. Ese es el objetivo de nuestro programa. Y el tema de hoy, hermoso, es la continuación de los milagros eucarísticos, segunda parte, donde vamos a ver los milagros eucarísticos que la Iglesia Católica ha aprobado, investigado y aprobado, y que están ahí para que todos los podamos disfrutar, ver y que podamos comprobar que es una persona, es Cristo el que está presente en cada Eucaristía. Es un regalo que Dios nos dio. Y para este tema tenemos milagros eucarísticos en Italia y en Europa. Hemos invitado a el Padre Luis Rodrigo Núñez. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Feliz de estar nuevamente. aquí otra vez. Gracias. Y Ale, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Ale Reyes Huerta, que estuvo en nuestro programa anterior y va a estar comentando con nosotros estos milagros eucarísticos. Bienvenida. Gracias. Gracias, Ale. Feliz por estar aquí. Gracias. Y bien, bueno, pues vamos empezando a poner en manos del Espíritu Santo y del Sagrado Corazón de Jesús nuestro programa del día de hoy. ¿Les parece bien? Entonces vámonos a María Visión, a la capilla, para poner en manos del Espíritu Santo y el Sagrado Corazón de Jesús nuestro programa. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Y vamos a pedirte que tomes tu Nuevo Testamento en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 51 al 58, para hacer esa lectura pausada y que podamos sacar ahí el mensaje que el día de hoy te regala el Sagrado Corazón de Jesús y que nos lo comente el Padre Luis Rodrigo. Adelante, Ale, si eres tan amable. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es el que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, esta cita bíblica justo tiene que ver con milagros eucarísticos, donde claramente está diciendo que es su carne y su sangre que debe ser bebida, consumida, compartida y fusionada, ¿no?, con nosotros. ¿Qué comentarios tienes de esta? ¿Qué reflexión? Pues es uno de los pasajes como cruciales en la predicación de Cristo. De hecho, después de este discurso eucarístico, muchos, dice el Evangelio, muchos dejaron de seguir a Jesús. Se escandalizaron y dijeron, no podemos seguir, ¿no? Entonces, la Eucaristía también es un signo de contradicción, es decir, si es un punto de choque donde uno tiene que dar el paso de la fe, de creer en la palabra de Cristo completa,
o termina separándose, ¿no? Quienes iban siguiendo a Jesús estaban entusiasmados por los milagros que veían que él realizaba, a lo mejor entusiasmados incluso por la manera en la que trataba a la gente, por la bondad, por la autoridad con la que hablaba, etcétera. Se quedaron en una parte muy humana, se podría decir, incluso de conveniencia, pero llega el discurso eucarístico y muchos discípulos se separaron o al contrario hicieron la opción definitiva por él, ¿no? ¿A quién iremos? Entonces, tiene pues un punto centralísimo para la Iglesia. Hay una carta del Papa Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, ¿no? Que dice que para nosotros la Eucaristía no es nada más una de nuestras devociones, es lo que le da sentido a la Iglesia. La Iglesia lo es por la Eucaristía. Sí, es totalmente cristocéntrica, eucarística. Sí. Y esta cita bíblica lo es. Es una cita bíblica cristocéntrica y eucarística. Te agradezco mucho esa reflexión. Ale, ¿qué te llamó la atención? Después de que investigaste los milagros eucarísticos, ¿qué te llamó la atención de esta cita bíblica? Porque está muy conectada. Pues habla que el que se acerca a Dios y come de su carne y bebe de su sangre, realmente va a tener como esa vida eterna, porque va a estar con Él y para Él. Entonces, de ahí siento que le da esa importancia a la Eucaristía, de decir, esta es mi carne, esta es mi sangre, la estoy dando por ustedes, y el que la coma y el que la beba va a ser amado por mi Padre y va a ser amado por mí, y voy a estar con ustedes. Sí. Entonces, la importancia de la Eucaristía diaria, y no solo verlo como, pues muchas personas, un ritual, un momento de la misa, sino es la parte fundamental de un Dios vivo, de un Dios presente. Gracias, Ale. Sí, es también trinitaria, ¿no? La Sagrada Eucaristía es trinitaria. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero el sacrificio es Cristo, ¿no? Sacerdote, altar y víctima. Esta parte me parece súper importante, porque entonces con este marco bíblico podemos entrar al corazón de este tema, que son los milagros eucarísticos. ¿Qué, como sacerdote, qué vives cuando estás en ese momento de la epíclesis, ese momento de la transustanciación? Ay, se me fue. Y lo practiqué toda la semana. ¿Qué estás viviendo como sacerdote? Que tus manos fueron consagradas para que vivas ese momento y tú tengas ese privilegio, ¿no? de que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues hay casi después de la ordenación, prácticamente a los pocos meses, fui a un taller sobre teología del cuerpo, y en una de las explicaciones que nos iban dando sobre este tema, hablaban de la entrega esponsal, que es libre, fiel, total y fecunda, ¿no? Entre los esposos. Y yo, cuando estaba escuchando eso, pensaba, bueno, ¿cuál es mi entrega libre, fiel, total y fecunda, ¿no? Y pensé en el momento de la consagración. Yo decía, Cristo a través del sacerdote, ¿no? In persona Christi, pero el momento de la consagración es la entrega libre, fiel, total y fecunda para las almas. Me acuerdo que aquella vez, cuando lo pensé, me conmoví mucho, y luego fue una lata, porque duré como 2 años en los que cada vez que consagraba se me salían las lágrimas y me daba mucha vergüenza, y tenía yo que andarme ahí cubriendo y tal, pero me conmovía mucho, de verdad, saber que existía esa posibilidad. Yo creo que obviamente cada uno de nosotros tiene un momento de diálogo con Dios. A mí personalmente, y es un regalo, y así lo veo, mientras el Señor quiere que dure, y no es que sea siempre, pero con muchísima frecuencia, en el momento de la consagración del pan en el cuerpo de Cristo, cuando elevo el cuerpo de Cristo, suele ser un momento donde Dios me ha regalado muchas gracias particulares. Me ha confirmado cosas, me ha animado a cosas, ha ordenado cosas en ese instante de la contemplación. Entonces, en mi caso particular, pues sí es un momento que tiene una centralidad muy importante en mi seguimiento de Cristo, ¿no? Y evidentemente sabes que es algo totalmente, o sea, no podría ser digno de eso, entonces es un regalo
absoluto, Único. la Eucaristía, único, ¿no? O sea, no hay nada que yo pueda hacer para merecer estar ahí, entonces lo hace todavía más notorio, ¿no? En la gratuidad del regalo. Muchas gracias por compartirnos ese momento, porque ese es un momento muy importante a partir del cual ha habido muchos milagros eucarísticos, porque algunos sacerdotes han perdido ese momento que tú nos compartes, tanto de emoción como momento central para tu ministerio sacerdotal. Ellos han perdido la fe, ha sido necesario que se manifieste Jesucristo nuestro Señor ahí para decirle, aquí estoy, soy un Dios vivo, que te acompaño y estoy contigo, ¿no? Vamos a hacer una pausa para ver una cápsula que es el que preparó María Visión del paso de la caravana por la paz en distintos lugares, para ver cómo es recibida y cómo toca corazones, familias, matrimonios, comunidades enteras. ¿Les parece bien? Bien, vamos a ver esta cápsula. Caravana por la Paz, que ha estado en estos días aquí en nuestro santuario, y les invito para que vayamos a entregárselas para que ellos continúen llevando esta caravana por la paz a la siguiente parroquia y se siga orando por la paz en nuestras familias, por la paz en nuestras comunidades, por la paz en nuestro estado y en nuestra patria, tan necesitados de paz. Entonces, les invito pues para que me acompañen a entregar esta antorcha de la caravana por la paz, orando sobre todo al Sagrado Corazón de Jesús, para que sea Él el que nos guíe en ese camino de la lucha por la paz. Agradecemos infinitamente a María Visión, este canal católico que con gran gozo ha estado presente en nuestro santuario de gracia y misericordia, el santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila, por su presencia y sobre todo por la invitación que nos ha hecho para que continuemos orando por la paz. Este signo importante que en este año jubilar el Papa Francisco nos invita a tenerlo en cuenta. Orar por la paz que se necesita en nuestros hogares, la paz que se necesita también en nuestros pueblos y comunidades, en nuestro país. Ojalá y esta caravana por la paz sea una motivación muy especial para que todos trabajemos construyendo la paz. Y como Jesús nos dijo, cuando entren en una casa, digan, la paz sea con ustedes. Y si allí hay alguien digno de paz, el deseo de paz de ustedes se llevará a cabo. Que el Señor les bendiga y acompañe durante este caminar y que el año jubilar también sea un año de gracia para que continuemos procurando la paz personal, familiar y comunitaria. Dios les bendiga.
Y seguimos en este tema hermosísimo, Milagros Eucarísticos, segunda parte, donde estamos profundizando en los milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia Católica. Estos milagros eucarísticos que tuvieron un tiempo, como decía prudente el Padre, decía un tiempo prudente para ser estudiados y ser aprobados. No es fácil ni es cualquier cosa, sino lleva un proceso muy serio y muy prudente por parte de la Iglesia Católica. ¿No es así, Padre? Así es. ¿Qué se necesita para que un milagro eucarístico sea aprobado por la Iglesia Católica como tal? Pues igual que con los otros milagros, un estudio primero que no tenga una explicación natural, ¿no? Todos los que hay, ahorita los mencionará, ¿no? Ale, que hizo toda una tarea y una investigación, pero que si la hostia palpita, que si se transforma ¿no? en sangre o lo que sea, de verdad lo analizan el tipo, si es un tipo de sangre en específico, si no, el tejido, cuál es, que no tengo, o sea, buscan todas las explicaciones naturales, y si no encuentran explicaciones naturales, ya lo considerarían como un tema a analizar. Y luego analizan no solo eso, un milagro, los milagros no pasan como por capricho, ¿no? Tienen una intencionalidad, o sea, tienen la intencionalidad o de aumentar la fe de la gente, o de aumentar la devoción hacia la Eucaristía, o de demostrar, ¿no?, la santidad un poco de la Iglesia, es decir, como protectora del sacramento, de la liturgia, como un camino de encuentro con el Señor, es decir, tienen siempre una función en orden a la salvación de las almas. Entonces, cuando sucede un milagro eucarístico, lo que la Iglesia ve es todo lo que sucedió alrededor a nivel espiritual, por un lado, y a nivel científico, si quieren, el análisis para demostrar que eso no tiene una explicación natural. Esta parte es muy importante porque no nos quedamos nada más en el hecho físico, ¿no? Exacto. De que pues ahí hay sangre y hay carne, sino que pasa un proceso riguroso para ver qué tipo de sangre, qué tipo de tejido, y los científicos tienen que hacer un examen exhaustivo, y después de que lo pasan, creo que se llama prueba ciega, ¿no? Es decir, ellos no saben de dónde viene ese tejido ni de dónde viene esa sangre, y la analizan en forma independiente. He entendido que se va a laboratorios en Estados Unidos, se va a laboratorios en Europa, y se hacen y después se cruzan, ¿no?, los exámenes para finalmente ver que científicamente no hay explicación, y eso lo estudia ya la Iglesia Católica y en su momento lo aprueba, ¿no? Entonces es un proceso científico y es un proceso canónico. Exacto. A mí me gustaría pues empezar, pedirle a Ale, investigó también sobre el milagro eucarístico de Lanciano en Italia. Me llamó la atención cómo el Sagrado Corazón de Jesús, Cristo ha escogido en especial algunos países más que otros en cuanto a la cantidad de milagros eucarísticos aprobados. En Italia 36, en España 26. Me parece que es significativo, es una señal, ¿no? Y en distintas épocas, ¿no?, de la historia. Y recién, eso lo vamos a ver más adelante, pero recién también en esta parte de América. Pero bueno, pues Ale, nos comparte lo que pudiste investigar. Claro que sí. Gracias. El milagro eucarístico de Lanciano fue el primer milagro eucarístico registrado y aprobado, que pasó en el año 700 después de Cristo, y ocurrió que un monje estaba perdido en la fe, ya no creía por la situación que estaba pasando en ese momento, guerrillas, él ya estaba celebrando misa muy rutinaria, y pues le hacía falta como esa creencia en la Eucaristía, en que Dios estaba realmente presente. Y un día en su momento de oración le pidió a Dios de realmente muéstrame la fe, o sea, quiero creer, pero estoy en muchas dudas, o sea, tengo demasiadas dudas. Y un día celebrando él la Santa Misa, en el momento de la consagración, la hostia se vuelve como en el centro un pedazo de carne. Se ve una mancha un poco oscura
y que no parecía pan. Y en donde estaba el vino, se coaguló el vino y se hicieron 5 diferentes coágulos de diferentes formas, diferentes tamaños. Y sucedió, y eso se guardó en lugares muy específicos y a través del tiempo estuvieron guardados, y en los años 90 se hicieron un estudio sobre lo que había sucedido. El primer milagro es que la hostia y los coágulos seguían intactos, seguían como si no hubiera pasado el tiempo, y también se hizo a través de los archivos de la iglesia desde ese entonces lo que había sucedido, porque los milagros, los padres que lo viven tienen que hacer como una narración de los hechos. Y también hay otros testigos que son los que les dan más veracidad a lo sucedido. Y cuando hicieron cuando lo estuvieron analizando, se vio que en sí la hostia intacta con un pedazo de carne que seguía viva, la carne que estaba un poco como seca, pero por dentro seguía carne fresca, y el vino que se coaguló igual, o sea, se había coagulado, pero por dentro había sangre fresca, que cuando estaban haciendo estos análisis se dieron cuenta que un pedazo de coágulo pesaba lo mismo que 2 pesaban lo mismo que 3 pesaban lo mismo que 5, y todos eran de diferentes formas, de diferentes tamaños, pero todos pesaban exactamente lo mismo, fuera 1 o fueran 5. Y eso, pues, hasta de decirlo no tiene lógica, y pues para esto no tiene que haber lógica. Entonces, y pues sí, fue la primera vez que se presenció Cristo como carne y sangre viva en una Eucaristía. En forma sensible, ¿no? Yo creo que el sacerdote que en ese momento vivió algo totalmente opuesto de lo que tú nos narraste de tu experiencia, llegó un momento en que perdió la fe. Y tuvo que suceder esta manifestación sensitiva aprobada por Jesucristo nuestro Señor, por el Sagrado Corazón, para que Él volviera a encender su corazón, volviera a tener fe. ¿Qué opinión te merece ese punto, ¿no? de que puedas perder la fe, inclusive como sacerdote, ¿no? No, yo creo que puede pasar muy fácilmente, ¿no? Y de hecho suceden muchas pruebas de fe. En la pandemia me tocó ir al Hospital Civil de aquí de Guadalajara, estuve yendo a atender a los contagiados, ¿no? Y de COVID, y cada vez que entraba pues era toda una inversión de el equipo y lo que tenías que ponerte encima y tal. Y recuerdo mucho haber entrado a dar una unción de enfermos a una persona que además estaba entubada, entonces estaba inconsciente, y me acuerdo que en algún momento pensé, ¿qué sentido tiene esto? O sea, la oración que estoy haciendo aquí aparentemente no sirve de consuelo para nadie de los que están, porque no había nadie, no había una enfermera, un médico, un familiar, nadie supo que yo había entrado, y la única persona que sabría es la que estaba ahí y estaba inconsciente. Entonces yo decía, hay todo este gasto de recursos, ¿no? Pero pues crees que eso es eficaz, y después me tocó con el tiempo enterarme que la persona recuperó la salud y que mejoró, y que, ¿no? Y que además lo había tenido como un consuelo espiritual, o sea, la persona había recibido gracias como de confianza en el amor de Dios a través de eso. Y lo digo así porque además la persona no sabe ni que fui yo, porque no había manera de que se enterara entre los gogles y la cara tapada, y todo. Entonces, yo vi el video, ¿no? Y eras irreconocible. Sí. Eras un astronauta. Literal ahí, ¿no? Entonces, sí. Pero me consta. Entonces yo creo que lo mismo puede pasar con un sacerdote, que perfectamente puedes estar celebrando una misa y distraerte, o por la falta de fervor de la gente, o por el ambiente, o porque traes otra cosa en la cabeza, o por lo que sea. Casi siempre los milagros eucarísticos suceden justo en un contexto así, ¿no? Y es como un reclamo amoroso de Dios. No es como un reproche de decir, mira, qué pecador eres, sino creo que al contrario, Dios ama seguramente a cada uno de sus hijos,
también evidentemente a sus sacerdotes, y es como un jaloncito de orejas, como decirle, oye, acuérdate que estoy aquí, ¿no? Imagínense cómo habrán sido las siguientes misas de esos sacerdotes, ¿no? Con cuánto fervor les habrán celebrado, con cuánto amor, con cuánta devoción. Entonces, pues bendito sea Dios, si en un descuido el Señor me pilla y me jala las orejas, pues qué bueno, ¿no? Porque lo que sigue es un incremento de amor como jamás lo hubiera imaginado. Claro. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido este punto de vista, que es muy importante, que nosotros lo vivimos desde el otro lado, ¿no? Estamos enfrente de ustedes, pero no sabemos qué está pasando con ustedes allá arriba, ¿no? Claro que a veces te das cuenta de que está distraído o que no preparó, ¿no? La homilía y eso, pero en la consagración no te das cuenta, claro, ¿no? Gracias por compartirnos. Y bien, pues vamos a pedirte que vayamos a ver otra cápsula de la Caravana por la Paz. Antes de que volvamos después del corte a ver otro milagro eucarístico italiano, también muy famoso y muy conocido, que nos va a platicar Ali, que investigó. Es un milagro que pues, es de los más significativos en Italia. Es que pues, los invitamos a ver esta otra cápsula de la Caravana por la Paz, donde estamos buscando que este Sagrado Corazón de Jesús toque corazones de personas, de sacerdotes, de matrimonios y de familias, de ciudades, de países. Bien, pues los invitamos a ver esta cápsula. ¿Les parece? Claro Bien, que sí. pues adelante, vamos a ver esta cápsula. Familia de María Visión, tenemos hoy la oportunidad de venir a peregrinar a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Acuérdense que el peregrinar es un símbolo de que nosotros queremos encontrarnos con el Señor. Y qué mayor dicha que a través de las manos de la bienaventurada Virgen María podamos llegar a Él. Hoy que estamos en el jubileo de los misioneros de la esperanza, el Señor nos hace recordar que su misericordia es infinita. Y al pasar por la puerta santa, nosotros podemos adquirir la indulgencia plenaria, el poder borrar completamente las heridas causadas por el pecado. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Por eso hoy que tenemos la antorcha de la paz, nosotros hacemos y damos testimonio con nuestros hermanos de que el Señor está vivo y que el Señor verdaderamente reina en este año en el que se nos brinda esta gracia de experimentar su amor. Pidamos la protección del Señor y que su Espíritu Santo obre en nosotros diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora les invito a que caminemos con esa alegría de sentirnos hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y seguimos en tu programa Soy el Camino. Yo soy el Camino, que es el programa del amor del Sagrado Corazón de Jesús por ti y la respuesta amorosa de nosotros hacia Él. Y bueno, estamos viendo todos aquellos medios para amar más al Sagrado Corazón de Jesús, y un medio es los milagros eucarísticos. Y ahora vamos a seguir ahondando en otros milagros eucarísticos que nos van a compartir Ale y el Padre Luis Rodrigo. Y es una delicia pues poder conocer de más de cerca
cada milagro eucarístico que investigó Carlo Acutis y documentó. Así es de que vamos a pedirte, Ale, que nos compartas el otro milagro eucarístico que investigaste. Este milagro eucarístico es muy importante porque de aquí nació el Corpus Christi. Se dice el milagro eucarístico de Bolsena o de Orvieto, que fue la historia cuenta que un padre alemán llamado Pedro había perdido igual la fe, no creía en la transustanciación, de cuando celebraba la misa, igual se le hacía algo muy rutinario, pero al mismo tiempo se sentía culpable de decir, soy un sacerdote, ¿cómo es posible que pues, yo soy el canal de Dios, pero no lo esté celebrando con ese fervor? Y se fue a una peregrinación a Roma para ir a la tumba de San Pedro y pedirle esa fe, esa fuerza de fe. Y de regreso de Roma, paró en Bolsena y en la capilla de Santa Cristina celebró una Santa Misa, donde en ese momento él, al consagrar la hostia empezó a sangrar empezó a sangrar mucho y se mancharon sus dedos, y aparte el corporal, que es, pues los que no saben, lo que cubre, como el manto que cubre todo lo que hace el Padre por si llega a haber alguna caída de algún fragmento, y esa misma corporal lo guardó porque tiene que haber cierta discreción por parte del sacerdote cuando suceden estas cosas, porque por obvias razones no es como que se pueda decir, fue un milagro eucarístico sin realmente aprobarlo. Y se lo llevó a Orvieto, al Papa de ese momento, para enseñarle lo que realmente había sucedido y pudiera dar fe, testimonio de que se trataba de un milagro eucarístico, que no fue sangre del sacerdote, que realmente hubiera ocurrido. Y igual que con el del anciano, se hizo su proceso de investigación y fue que la sangre es sangre humana de tipo AB positivo, que eso es lo que ha sucedido en todos los milagros eucarísticos, que la sangre que se estudia tiene tipo AB positivo, que es la misma de la sábana santa de Turín, y que tiene tejido humano, que está viva, por más que pase el tiempo, esa sangre, por más que se coagula, por dentro sigue teniendo como esa vividez, y pues así fue como se vivió ese milagro eucarístico. Muchas gracias, Ale. Padre, ¿por qué es importante este milagro que nos acaba de compartir Ale? Pues hay muchos detalles muy bonitos ahí, ¿no? Y lo mencionabas, este sacerdote que tenía esas dudas de fe, pero que sentía al mismo tiempo como la conciencia de, oye, yo soy un transmisor de la fe, no puedo quedarme tranquilo con mi duda. Entonces, el milagro viene a reforzarle, a darle como argumentos, ¿no? Hay otro detalle muy bonito, que es el que haya querido llevar el corporal al Papa, como para que la Iglesia sea quien lo autorice, quien lo reconozca, ¿no? Él es consciente de que, porque perfectamente podría haberse convertido en el protagonista del acontecimiento y decir, claro, oigan, vengan a mí, miren lo que me pasó. Y no, va con el Papa como para presentar un poco lo que pasa con Juan y Pedro cuando corren al sepulcro. Llega primero Juan, es el primero que ve, pero no entra hasta que no entre Pedro, ¿no? Pues hizo lo mismo. Vio un milagro, lo reconoció, pero quiso la mirada de Pedro, del Papa, del Papa Urbano. Y después de eso, el Papa obviamente, pues estaba en Orvieto porque hubo una época histórica, ¿no? A lo mejor mucha gente dice, ¿por qué no al Vaticano? Porque hubo muchos años en los que el Papa no vivía en Roma, porque Roma, la ciudad, había como decaído mucho, entonces fueron a Viterbo y después otro tiempo a Orvieto y después otro tiempo a Aviñón en Francia y luego hasta que volvieron ya a Roma. Pero en ese momento estaba en Orvieto. Y el Papa, tan entusiasmado por ese milagro,
instauró la fiesta del Corpus Christi, que hasta la fecha se sigue celebrando, y además le pidió después a Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que compusiera los himnos eucarísticos, el Pange Lingua y el Tantum Ergo, ¿no?, que hasta el día de hoy se cantan, y ahí se dice una cosa que también tiene mucho que ver con lo del Lanciano, que donde haya una fracción de la Eucaristía, está toda la Eucaristía. Por eso pesa lo mismo 1 que 5, ¿no? Y por eso se tiene el corporal, y por eso se cuida tanto la Eucaristía, y por eso hay una patena, y por eso el sacerdote cuida mucho de que no se caiga ni una partícula, porque donde caiga una partícula, ahí está entero, ¿no?, el Señor. Entonces también, que luego se le sirvió, digo, perdón si me voy, de repente me emociono, pero No, adelante. Pues, que eso le sirvió de motivación, por ejemplo, a Monseñor Bantuan, sí, este obispo vietnamita que estuvo encerrado en la cárcel, que celebraba misa con unas migajitas de pan, con esa certeza de que en esas migajitas de pan estaba toda la Eucaristía, ¿no? Entonces su comunión era nada, eran unas migajitas tal cual, pero eso alimentaba a los cristianos de aquel momento encerrados en la cárcel, que no tenían posibilidad de comulgar, ¿no? Entonces es precioso cómo toda la fe está encadenada y cómo un milagro ilumina otra realidad años después y fortalece. Entonces la acción de Dios es sumamente generosa y además como pedagógica. Y por eso los milagros no son, como decía al inicio, un capricho. Por eso Herodes no tuvo ni un milagro cuando se lo pidió al Señor, porque era puro capricho. En cambio, esto que saben que tiene una trascendencia, que ilumina nuestra fe, que nos fortalece y que nos entusiasma, pues a final de cuentas es la acción de Dios que quiere, que cuida a toda su iglesia en totalidad, ¿no? A toda geográficamente y a toda históricamente. Sí, es muy significativo este milagro en particular, porque conlleva celebraciones que datan de esa época hasta la actualidad. Es decir, ha permanecido en forma de tradición de la Iglesia Católica la marca, la huella que dejó este milagro eucarístico. Qué padre que nos lo compartieron, les agradezco mucho. Y también hay otros milagros que se han hecho, por ejemplo, en España, que ahorita hablamos de 2 en Italia, porque Italia tuvo 36, o sea, es de los países que más milagros eucarísticos aprobados ha tenido, porque hay milagros eucarísticos que no han sido aprobados, pero que se han dado, y España 25. ¿Por ahí de España nos quieres compartir alguno? Hay uno que yo le tengo mucho cariño, porque le tengo mucho cariño al Camino de Santiago, ¿no? Sí. Como ya dije. Y sucedió en un pueblo que se llama Ocebreiro, que es un pueblo precioso, arriba de un cerro. Un sacerdote estaba celebrando misa solo, y de pronto escuchó, en un día de mucha tormenta de nieve, y es un lugar donde cae unas nevadas tremendas, hace mucho frío, y escuchó que se abrió la puerta del templo, una capilla chiquita, y pensó, ¿no?, tanto esfuerzo, o sea, porque sabía que había una persona, un campesino, que todos los días subía a la colina para ir a misa, ¿no? Y él pensó, tanto esfuerzo por una misa. O sea, este hombre viene caminando desde no sé cuánto, hace frío, es un día terrible, no sé qué, por una misa, como que, ¿quién va a venir? Y en ese momento, lo mismo, la Eucaristía empezó a sangrar, y hasta la fecha se conservan la patena, el platillo donde se pone el cuerpo, y el cáliz. Y de hecho los tienen ahí expuestos. Los reyes católicos fueron a ese pueblito a ver ese milagro, y hoy en día son el escudo de la bandera de Galicia. En España cada provincia tiene su bandera. Bueno, pues está ahí en el escudo, ¿no? Pero lo mismo, obedecía a una intención de aumentar la fe de la gente, ¿no? Tanto vale la Eucaristía, o sea, el esfuerzo de este hombre, pues evidentemente porque ahí está presente Jesús, ¿no? Entonces, pues también nos motiva a veces que nos pueda dar flojera ir a misa porque es domingo y me levanté tarde y lo que sea. Está el ¿no? Super Bowl. Y está el Super Bowl, ¿no? Y pues es un recordatorio de cuánto vale una misa, ¿no? ¿Quién está? Vale por lo que está sucediendo y por quién está ahí. Muchas gracias por compartirnos este otro milagro eucarístico en España. Y bueno, así podríamos seguir, ¿no?, el programa, pero se nos acabó el tiempo. En el próximo programa, para que estés pendiente, vamos a ver milagros eucarísticos en otras partes del mundo y vamos a irlos comentando como ahorita lo acabas de vivir. Bueno, me gustaría pedirles que seas tan amable, Ale, de leernos a manera de conclusión el pensamiento del santo del día de hoy y que nos hagas una reflexión al respecto como conclusión de este programa del día de hoy, Padre, por favor. Bien, lo vamos a poner en pantalla para que tú lo puedas seguir junto con nosotros
y escuchar esta lectura pausada que va a hacer Ale para todos nosotros. Adelante. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Beato Carlo Acutis. Pues qué maravilla. Hablar de proyecto de vida. ¿No? Decía San Pablo, ¿te acuerdas? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la espada, ni... Entonces, la conciencia de decir, nada me va a separar del amor de Cristo, no porque sea un mérito mío, sino porque es una promesa suya, ¿no? Entonces, que mi proyecto sea estar unido siempre a Cristo, no nada más como lo que yo puedo poner, sino convenciéndome, que luego eso cuesta más trabajo. Es más, yo creo que de las cosas más difíciles es convencernos del amor que la gente nos tiene, ¿no? Y bueno, eso es lo que quiere Dios, ¿no? Como decir, convéncete tanto del amor que yo te tengo, que tu proyecto de vida sea nada más permanecer unido a mí siempre, ¿no? Incluso en tus momentos más oscuros, más difíciles, más confusos, ahí estoy. Pues ojalá que el Señor nos conceda esa gracia, ¿no? La de vivir, permanecer, estar siempre unidos a Él. Y me llama la atención el tema de proyecto de vida. O sea, Dios es mi proyecto de vida. Nada más brevemente, sé que ya es conclusión y estamos terminando, pero ¿qué es un proyecto de vida? Es la proyección que yo le quiero dar, la ruta a la que quiero seguir, la consecución de las acciones que voy a hacer, es decir, lo que marca mi intencionalidad, ¿no? A final de cuentas, mi corazón va a ir, o sea, mi corazón siempre se va a dirigir hacia donde quiere. Entonces, reconocer qué es lo que quiere y enderezar todo para que vaya hacia allá. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Sagrado Corazón de Jesús. Bien, ¿nos puedes regalar la bendición final? Por supuesto que sí. Y una oración de cierre. Pues Señor, que a través de estos milagros eucarísticos y sobre todo el milagro eucarístico que presenciamos cada vez que asistimos a la Sagrada Eucaristía en la misa, nos recuerden tu presencia amorosa, que nos haga acercarnos cada vez más a tu corazón, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Y gracias por estar con nosotros en este programa de Milagros Eucarísticos, segunda parte. Hasta la próxima.